¿Cómo resucitarán los muertos? Y aprovechando que estamos cerca de la Semana Santa, pues vamos a ver precisamente que la única persona que pudo habernos con absoluta veracidad y certeza indubitable de que hay vida después de la vida fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros enfrentamos debates con ateos, agnósticos, escépticos, comunistas o diferentes ideologías, siempre atacan lo que se llama la religión y el cristianismo. Esto es importante para todos ustedes, que nos escuchan, que nos ven, que se dicen cristianos, que tú tengas la oportunidad de defender tu fe. Porque dicen Filipenses que fuimos puestos para defender lo que creemos. Tú hablas con una persona de X religión o ideología y no saben defender inclusive el mismo ateísmo. Tú hablas con un ateo con cierto nivel de preparación y le demuestras que ni biológica, ni genética, ni científica, ni matemáticamente el ateísmo se puede sostener. Entonces es importante que entendamos que estamos en un mundo del siglo XXI donde estamos enfrentándonos, ¿verdad?, a abogados, licenciados, físicos, matemáticos, astrónomos, ateos. Gente en la televisión. Hay cada persona que dices: no puedo creer cómo le dan la oportunidad de hablar a esa persona, no sabe ni cómo se apellida siquiera, ¿verdad? Pero esta es la razón por la cual la Biblia nos fue dada por Dios, para que podamos forjar un carácter y tener convicciones profundas sobre qué es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. Las religiones son las más de 10.000 religiones que hay en el mundo, comenzando con el hinduismo, que es la religión más antigua que se fundó. Del hinduismo salió el islam o los musulmanes. Y de ahí comenzaron las religiones con filosofías orientales. Y vinieron después ya, ¿verdad?, las diferentes religiones que han cundido y que siguen cundiendo. Cada mes nacen varias religiones, de acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas. Entonces, el cristianismo es una relación. Tú puedes ser católico, protestante, mormón, musulmán, de la ciencia cristiana o cualquier religión. Si tú no tienes a Jesucristo, no tienes la vida eterna. El que tiene al Hijo, no el que tiene una religión. Tú puedes haber nacido católico, como muchos de nosotros, creados en esa religión, porque nuestros padres eran sinceros en sus creencias. Pero Dios no tiene nietos. Entonces, si tú naciste en una religión, tiene que llegar un momento en tu vida en el que tú tienes que examinar si lo que tú crees tiene bases para sostenerse. Si es posible que el origen de tus creencias tenga una base sólida, como la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo en los debates que tengo continuamente, esa es mi defensa. Me enfrento con diferentes personas de diferentes creencias. Y siempre acabo diciéndoles: ¿acaso tienen ustedes un libro mejor que la Biblia? Y hay un silencio sepulcral. De todas las religiones y de todas las ideologías. Hasta este momento nadie se ha atrevido a decirme: creo que el libro de los mormones es mejor que la Biblia. O el Corán de los musulmanes. O los Vedas de los persas. O el Tripitaka de Buda. Nadie se atreve. Porque sería una ignorancia absoluta decir que hay un libro mejor que la Biblia. En registros históricos, geográficos, arqueológicos, genéticos, físicos, matemáticos, literarios, poéticos, antropológicos, en cualquier disciplina. No se compara la Biblia con ningún otro libro. Y si ponemos a Cristo aquí, y a otros líderes religiosos o filósofos, no hay comparación. Por eso vamos a demostrar que el mensaje no es de una religión, sino el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Es la base del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos nosotros predicando este mensaje. El cristianismo tiene una base: la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. Los apóstoles hubieran sido encontrados mentirosos.
Y el mensaje estaría basado en dogmas, ritos y ceremonias vacías. La esperanza cristiana tiene fundamento. El mensaje de la resurrección es único. Por eso es fundamental entender que Jesucristo venció la muerte y vive, dando sentido a nuestra fe el símbolo de Satanás en la Biblia. Entonces hasta los mismos satanistas adoran a alguien opuesto a Dios que es Satanás y sabe que es algo o un poder que trasciende de maldad y que pertenecen han escogido ellos unirse a ese ejército viendo verdad de que esa persona es real porque Satanás es real. Cristo habló más veces del diablo que de las cosas del cielo y mencionó más el infierno que el cielo también. Entonces es interesante que veamos toda esta gama de información para que tengamos base y sepamos que podemos discutir con el que sea, con físicos, matemáticos, astrónomos, ateos, escépticos, políticos, con el que tú quieras. Y siempre te encontrarás de que esas personas con las que tú debates en tu escuela, maestros y todo, no conocen las evidencias de la Biblia. No conocen las bases del cristianismo. Por eso hablan tonterías y cosas tan ignorantes, y por eso vemos en la televisión hablando tantas cosas, ¿verdad? No saben ni lo que están hablando. ¿No la Biblia esto? Y leí, y por acá papacito, ¿ya la leíste? No. Entonces, ¿cómo te atreves a hablar de algo que ni siquiera sabes ni has comenzado a considerar las evidencias que existen? Pero así es la gente en las películas, en las telenovelas, en todo, ¿verdad? Es Cristo la burla, el cristianismo es la burla, la Biblia es la burla. No es un libro hecho por hombres y esto y el otro. Y, desgraciadamente, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde está el ejército de Dios? Tu familia, tus amigos. Tus primos ahora en Semana Santa por acá, y que viva la jarra, y pasa la jarra, etc. ¿Dónde están esos cristianos para enfrentar a este mundo y decirles, ¿saben ustedes? Ustedes viven y se comportan como se comportan porque no conocen realmente quién es Cristo. Solamente lo tienes en una cruz y vas el domingo y el miércoles de ceniza, y te persignas, etc. Pero tu vida carece de propósito, de sentido por desconocer el mensaje central del cristianismo. Primero de Corintios dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida esto solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hace algún tiempo les conté el debate que tuvo un gran físico matemático llamado Blaise Pascal. Blaise Pascal, Isaac Newton, Einstein, creían en Dios. Louis Pasteur, Maxwell, el que escribió las ondas, todos estos hombres inteligentísimos, físicos, matemáticos, astrónomos, creían en Cristo y tenían a Cristo como su Salvador. No fue hasta el siglo XX cuando el ateísmo despertó con la fuerza que despertó por el ensoberbecimiento de la tecnología y los avances científicos y tecnológicos a los que el hombre evolucionó. Pero una vez Blaise Pascal hablaba con un ateo y le dijo, bueno, mire, señor ateo, de acuerdo a usted morimos y no hay nada, ¿verdad? Al polvo y se acabó en esta vida. No importa que hayamos matado, que hayamos robado, que hayamos sido buenos o que hayamos sido malos. No hay castigo, no hay justicia, no hay nada. Al polvo regresamos y ahí nos quedamos para siempre. Pero si Cristo tenía razón y realmente Él resucitó, déjeme decirle algo. El día de la resurrección no me importa lo que usted diga o lo que yo diga, porque si usted tiene razón. Le dijo Pascal al ateo, pues ahí quedé y no perdí nada. Pero si Cristo tenía razón, ¿qué amolada se va a llevar en el infierno? Así que, ya sea que tienen razón o que no tengan razón, salimos ganando nosotros en una supuesta consideración, ¿verdad? Bastante extrema. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿para qué vivimos? ¿Quién nos puede garantizar que hay vida después de la vida? Ahora,
científicamente y neurológicamente, están saliendo muchos libros. Estoy leyendo muchos libros de muchísimos médicos, neurólogos principalmente, que han tenido pacientes que, al borde de la muerte, han testificado. Yo tengo parientes muy cercanos que han experimentado esto, que cuando estaban en la cama, en la sala de cirugía, en el quirófano, ellos sintieron que se salían de su cuerpo y veían exactamente lo que estaban platicando los médicos, las enfermeras, y cuando se cayeron las tijeras de la mesa del quirófano, etc. Cuando regresaron a la vida o cuando regresaron a su estado consciente, testificaron y dijeron, ustedes, mientras yo estaba completamente inconsciente. Vi lo que hacían y vi lo que estaba en el cuarto y como que viajé por el hospital y regresé a mi cuerpo otra vez. Y de estos testimonios hay cientos en el mundo entero de médicos alemanes. Médicos belgas, médicos ingleses, italianos, franceses, etc. Esto es algo ya innegable, y cada vez se hacen más películas y más libros acerca de personas que han dicho que fueron al cielo, que vieron un túnel, que vieron una luz y que regresaron, inclusive personas que han ido al infierno. Yo no estoy testificando si sean verdad o no sean verdad. Pero es increíble las experiencias que tienen muchísimas personas que trascienden la vida física y que dan testimonio de que hay algo después de esta vida. Muy bien. Cuando venimos a la resurrección de Cristo, encontramos algo que es absolutamente trascendental. El Nuevo Testamento que tenemos aquí en nuestras manos describe que Cristo fue arrestado y acusado de blasfemia por los líderes religiosos judíos que conformaban el Sanedrín, que eran aproximadamente 72 ancianos líderes, de los cuales las leyes religiosas dependían. Fue encontrado culpable y llevado a juzgar ante Poncio Pilato. Todo esto estoy hablando. No de ritos, no de cosas fantasiosas ni de leyendas ni de mitos. Cuando venimos a la Biblia, estamos hablando de historia respaldada por la historia. Esto no son leyendas ni cuentos de hadas. Estamos hablando de algo que la historia y la geografía y la arqueología respaldan. Esto es una de las armas más fuertes que tenemos para defender el cristianismo. Muy bien. Fue juzgado por Poncio Pilato para ser ejecutado bajo la presión de los líderes judíos. Fue condenado a muerte, azotado por un látigo romano. Los látigos romanos tenían 35 colas. No eran así como la película La Pasión de Cristo, que eran chiquitos. Torero viene y le mete con un cuchito chiquito y le hace así. Aquí atrás. Abajo el hipotálamo al toro y entonces el toro nomás se hace así y ya muere. En la puntilla final. Entonces la puntilla final era romper los huesos, pero estaba escrito en Éxodo que a Cristo no le pudieran romper los huesos. Entonces el centurión romano. Y aquí era un personaje importantísimo. Porque por eso lo crucificaron. Este hombre dice que era el César y que iba a hacer una revolución. No, entonces le encargaba al centurión romano que él se encargara de certificar de que estaba muerto Cristo. Y de una forma confidencial que no es confidencial. El centurión romano no sabía lo que estaba haciendo. No le rompió los huesos, sino que agarró una lanza. Y dijo verdad por si las flies. Y entonces lo agarró la lanza, que le entró por el lado izquierdo de la costilla. Y y le atravesó todo. El lado, o sea, de lado al lado. Todo lo atravesó. Y atravesó la capa de lo que se llama el pericardio. ¿Qué es es una capa Q? Envuelve el corazón. Entonces al atravesarle con la lanza y volvérsela a sacar, no había ya duda alguna de que ese hombre estaba muerto, no podía ya resucitar. No estaba a medias. Estaba completamente muerto y lo más interesante es que en el capítulo de Juan escribe: se acercó cuando después que el centurión la dejó la lanza. Se acercó Juan. Porque Juan y la Virgen María. Y María Magdalena y otra. Eran 3 mujeres y Juan eran los únicos que se quedaron en la cruz, al pie de la cruz, y Juan, al acercarse a ver a Cristo, después de que le salió la espalda, Juan escribió: en Juan y vi salir una gota de agua mezclada con sangre. Eso fue lo que escribió Juan. En aquel tiempo, hace años, la cardiología
No estaba tan avanzada como está avanzada ahora. Y ahora los cardiólogos del siglo dan testimonio. Que cuán 2 se mezcla. La sangre con el agua significa una rotura del pericardio. ¿Qué nos quería el Espíritu Santo dar a entender con esto? Que Jesucristo murió ¿de qué? De asfixia no. De desangramiento tampoco. ¿Cuál? Fue la muerte clínica por la cual Cristo murió. Años antes de que Cristo muriera. El rey David escribió en el Salmo: Horadaron mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy hado en medio de toros de Bazán repartieron mis ropa entre sí. Años antes de que Cristo Cruz fuera crucificado. La Biblia por el Salmo de David describía la crucifixión con increíbles detalles. Pero lo más interesante es que David escribe y mi corazón fue como la cera se derritió. En otras palabras, Cristo muere en el momento que tus pecados y mis pecados son puestos sobre su cuerpo. El justo pagando por los injustos. Él llevando en la ira de Dios, Dios descargando el castigo que tú y yo merecíamos, lo descarga sobre su Hijo. Los pecados en el cuerpo de Cristo hicieron que le explotara el corazón. Cristo muere de dolor moral. Una madre puede estar más cerca de comprender este dolor moral cuando pierde un hijo. O cuando van a parir, también unos dolores impresionantes. El momento en que unos pecados fueron puestos sobre él fue tan grande el dolor moral. No físico. Cristo en el huerto de Getsemaní cuando le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa. Pero no será mi voluntad. Él no estaba teñido miedo a los clavos y a los látigos romanos, él sabía que su cuerpo iba a ser hecho un guiñapo humano colgado en la cruz. Cristo estaba sufriendo en Getsemaní antes de ir a la cruz. De que en esa cruz, en el momento que nuestros pecados fueran puestos sobre su cuerpo, el Padre le abandonara. Y entonces gritó Jesús: Elí lama sabactane. Que en arameo significa Padre mío. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta es: porque alguien tenía que pagar los pecados. A nosotros nos perdona. Para que tú mueras. Y de esa forma les muestro que los amo. De tal manera amó Dios al mundo, que no nos mató palomitas de maíz, los amo, miren palomitas. Regalitos, mucho dinero. En la manera como Dios demostró su amor. Es llevando a una cruz a su unigénito Hijo Jesucristo. Para que entendiese que si en esa cruz Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no hay nada ni nadie más que pueda pagar por ellos. Y para que entendiésemos que si tan grande es su amor, ¿cómo puedes tú ita por lo que estás atravesando? Y muchos que me escuchan están atravesando problemas, o tribulaciones o angustias. Nunca dudes de que Dios te ama. Porque es precisamente el ataque de Satanás hacernos dudar de que Dios nos ha abandonado. Y Él lo hizo una vez y no lo volverá a hacer con nosotros. Lo hizo con su Hijo y a nosotros nos dice: nunca los dejaré, ni los abandonaré. Cuando Cristo, antes de ir a la cruz, antes de ir a ser tentado por Satanás. En Mateo capítulo, en el mar de Enelén, en el río Jordán, entró a ser bautizado por Juan el Bautista. Se abrieron los cielos. Y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo bien amado. No se olviden esta palabra amado. Él es mi Hijo a quien amo muchísimo. En él tengo mi complacencia. Muy bien. Sale Cristo del río Jordán. Fue el inicio. Fue el primer acto de su ministerio. Sale el río Jordán Cristo. Y es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y tentado por Satanás. Y ahí en el desierto, fíjense lo que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, dice esas piedras que se conviertan en pan. Vean ustedes que Satanás no dijo:
Si eres el Hijo amado de Dios. Mochó esa palabra Satanás. Para hacerle creer a Cristo que su padre no lo amaba. Cuando ya había dicho su padre que lo amaba. Si eres hijo de Dios 3 veces, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no dijo si eres hijo? Si eres el Hijo amado de Dios. Porque es lo mismo que hace con nosotros. Siempre Satanás está tratando de hacernos creer que Dios no nos ama. Para que no te sientas amado y te vuelvas en contra de Dios. Ese es el arma grandísima en el cual nos ataca Satanás. Negándonos que el Padre nos ama. Y el ha declarado que somos sus hijos y nunca nos va a separar. Luego llegó Simón Pedro tras él. Entró y vio los lienzos puestos allí enrollados. Versículo. Entonces también entró el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura. Que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Cuando Cristo resucita de él. Os muertos. Dice Filipenses capítulo 3 versículo. Que nosotros vamos a resucitar. Escuchen esto es precioso. Que nosotros vamos a resucitar. Con las características que Cristo tenía en su cuerpo Ceu. Ando él resucitó. Alguien me preguntará por eso el título de esta serie. ¿Cómo restaurarán los muertos? Así se llama. Porque todos preguntan, ¿me pareceré a John Travolta? ¿O a Madonna? ¿Seré alto, seré bajo? Los niños seguirán siendo niños. Resucitaremos de años. De años, todas estas preguntas son válidas. Y la Biblia tiene muchas respuestas. A todos los que tienen sed de conocer a Dios. Y de tener estas respuestas. Veamos rápidamente las características de Cristo cuando él resucitó. Número 1. No tenía sangre. La última gota de sangre. Como la vio Juan. Vi sangre mezclada con agua, implicando que ya. Cuando se mezcle el agua con la sangre, ese cuerpo no tiene, está completamente vaciado. De los litros que tenemos todos por naturaleza de sangre dentro de nosotros. O sea, nuestro cuerpo resucitado no va a tener sangre. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Lo enterraron a Lázaro, dicen los neurólogos. Que el cerebro no puede pasar más de minutos sin oxígeno. Porque si la persona entra en un estado cataléptico. ¿Cómo? El gran actor de cine hace muchos años. Joaquín Pardavé, no sé cuántos supieron de eso. Joaquín Pardavé fue un actor del cine mexicano. Que lo enterraron. Y a la semana la familia lo quiso desenterrar para cambiarlo. Y lo encontraron boca arriba sin uñas. Despertó dentro del ataúd. Y el pobre, ¿verdad? Pues se acabó las uñas. ¿Por qué? Sáquenme de aquí, ya era demasiado tarde. ¿Por qué lo enterraron creyendo que estaba muerto? Porque antiguamente podían entrar las personas en un estado que se llama cataléptico. Donde la persona aparentemente está muerta y ya no respira y no está muerta. El cerebro vive. Y ahora dice que los médicos para dictaminar que alguien está muerto. Si ya no puede funcionar el cuerpo. Tienen una cosa, la cerebro vegetal. Y los conectan a tubos y ahorita está de moda la eutanasia si lo dejan conectado, si no lo dejan conectado. Porque ya está muerto, pero el cerebro sigue funcionando. Entonces pues no se puede decir clínicamente está muerto. Porque el cerebro está funcionando pero no es con acento consciente. Es un pleito ético. Legal que ahorita está en auge, ¿verdad? Si se permite la eutanasia. O si se desconecta o por muerte por misericordia. Pero en el caso de Jesucristo, al no tener el sangre, nos habla que la sangre ahorita es el líquido que nos mantiene vivos. Y cientos de siglos antes de que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia mencionaba desde cientos de siglos que la vida del cuerpo estaba en la sangre. Y todavía desangraban a las personas, les ponían atrás
Como unas cosas que les chupaban la sangre. Para que pudieran vivir y lo estaban. Adelantándose al rapto. ¿Por qué? En lugar de hacerlos vivir y mantenerlos con vida al sacarle la sangre. Pues te quitan más vida porque la vida está en la sangre. Entonces Cristo resucita y cuando Lázaro muere, se descompone su cuerpo. O se comenzó dice que ya es día. Yo he visto muertos. A las 2 horas de muertos y ya están morados. A horas ya están morados. Ya están fríos. Ya la sangre no circula entonces. Ya no había circulación en la ese venas de Lázaro. Entonces Lázaro está ahí acostado 3 días completamente muerto. Su espíritu y su alma se salieron de su cuerpo. Porque el cuerpo estaba muerto. Y cuando Jesús dice Lázaro, ¿quién fue? El que lo oyó. El cuerpo no oye nada. El que oye es el alma y el espíritu, la voz de Dios. Entonces el espíritu de Lázaro. No sé dónde se encontraba porque el Eva no nos los dice. ¿Verdad? Tal vez subió al Sei. Él y bajó. Oyó la voz, entró al cuerpo de Lázaro. Y el espíritu dice Santiago. Es el que le da la vida al cuerpo. Porque sin él el cuerpo, sin el espíritu no puede vivir. Entró el espíritu de Lázaro. Y entró a su cuerpo y el espíritu le dio vida al cuerpo de Lázaro y Lázaro salió de la tumba. Con la sangre circulando otra vez. Y otra vez su piel y su cerebro funcionando. 100% tal vez mejor que antes. Es de morir. Nada más que Lázaro volvió a morir. Cristo es el único que ha resucitado para nunca más volver a morir. Entonces cuando muramos nosotros, ya sea que te cremen, que te entierren, que te canten as mañanitas o las golondrinas. ¿Verdad? Él ya no está en el cajón. El difunto puedes llorar arriba el cajón. Ya no te oye, ya no está ahí, no va en la carroza. Ahí vamos todos detrás, ¿verdad? Porque pues es la tradición, no. Él ya no está ahí, ya está en el cielo o está en el centro de la tierra el difunto. En el infierno. O en la presencia de Dios de acuerdo a la Biblia. Entonces nuestros cuerpos no van a tener sangre. No se nos dice qué es lo que va a mantener el cuerpo resucitado semejante al de Cristo. Cuando Cristo resucita, estaban todos los discípulos juntos. Y atravesó la pared. Está atravesando una pared compuesta sólida de molecularmente de átomos. Si yo agarro ahorita la mano y le hago así al púlpito, paz, se me rompen los nudillos. Porque los átomos que componen la materia atómica de este acrílico es gruesa que la composición atómica que tiene mis manos. Pero el cuerpo de Cristo atravesó la composición molecular de una pared. Y se les apareció a ellos. Lógico, Gasparín, dijeron ellos, un fantasma. No puede ser, nadie ha hecho jamás. Entonces al aparecerse Cristo a la pared ve a Tomás. Y lo primero que hace Cristo es, ¿verdad, Tommy Boy? Come here, ven para acá, Tomasito. Y se acerca a Tomás porque una Ana antes. Él había dicho a mí, no me vengan con cuentos, que resucitó. Hasta que yo no ponga mis manos en sus manos. Y mi mano en su costado. Donde vi la lanza, ¿verdad?, que le atravesó el centurión. Yo no voy a creer que ese es un fantasma, son mitos, son leyendas. Él era el más escéptico de todos los apóstoles de Cristo. Entonces Cristo le dice a Tomás, y no tenía sangre, y finalmente, ¿a qué edad murió Cristo? A él. Os 33 años más o menos. Pregunta, piensen antes de contestar. Si Cristo no hubiera muerto, se hubiera hecho viejo. Jaja. Esos mis teólogos, que el liti, que aquí, que por allá, que la maestría y el doctora. Do a ver si es cierto. Si Cristo no hubiera muerto, ¿creen ustedes que se hubiera hecho viejo? La respuesta es no. Porque lo que produce la descomposición molecular del cuerpo humano es el pecado. Dice L. A Biblia que es porque la muerte entró. Tenemos que morir. Por cuanto está establecido que todos muramos. Entonces Dios calcula
Que si hubiera dejado a su hijo a los 34 o 35 o 36 años, hubiera comenzado a tener alguna descomposición aunque no tenía el pecado absolutamente. Pero Dios calcula que exactamente a los 33 años es cuando se alcanza el pináculo de la juventud. Y de los 33 para adelante. Mi compada y mi comadre vamos en decadencia. Aunque nacimos verdad desde que nacemos. Muriendo molecularmente a los 33 verdad ya de los 3 para acá son se puede decir juventud divino tesoro. De los 33 a delante. Lo que no aprendiste a los 33. El carácter que no forjaste antes de los 33. Los hábitos y todo lo que ustedes no hicieron jóvenes que los escuchan. Antes de esa edad. Les va a costar 3 veces más. Ese difícil. 3 veces más difícil. Que antes de los 33 años. Entonces exactamente Cristo moría. En el momento en el que Dios considera que es el pináculo de la juventud los 33 años. Entonces es posible que todos nosotros resucitemos a esa edad chamacones. Ja 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 ja. Y finalmente, casi siempre cuando se debaten con ateos escépticos o agnósticos acerca de la resurrección. Hay varias teorías que se han desarrollado y que las tienen ustedes que conocer. Acerca de lo que es crimen y te debaten. No pues que el Cristo se lo robaron, que no es cierto que Cristo existió. Un ateo una vez que hasta me dijo en un programa. Es que mire para mí que Cristo ni existió. Yo volteé y le dije ¿trae usted reloj y qué hora es? Chéquele la fecha joven le dije. Oiga ¿y desde cuándo estamos contando? Le pregunté. ¿Desde qué esto nació? Burro. Qué increíble, ¿no? ¿Qué ha sido tan grande el impacto de este hombre? No es a partir de Buda, ni a partir de Mahoma, ni a partir del tesoro astro. Ni a partir de ningún líder, es a partir de Cristo. Que la historia se cuenta antes y después. Es tan impactante la historia de Cristo. Que es el único personaje en la historia del ser humano. De quien durante el tiempo que le llamamos la Navidad se celebra su nacimiento y aunque sabemos que él no nació. Pero se aprovechan y de celebrar. De ningún otro personaje y hasta los ateos les dan vacaciones. Y por si fuera poco ahora estos próximos días. La famosa Semana Santa que de santa no tiene nada. ¿Por qué? Porque verdad es pura pachanga y pura paz a la jarra. Entonces en esta famosa Semana Santa que se conmemora. Que fueron los 7 días del domingo de Ramos. A cuando Cristo muere o lo crucifica, que no fue el viernes. Fue el jueves cuando Cristo muere. Del jueves al viernes, del viernes al sábado, del jueves al viernes, del viernes al sábado. Y el resucita en la madrugada del primer día, como lo vamos a demostrar. Es exactamente lo que se considera como la Semana Santa. Es el único personaje que se dan de vacaciones para celebrar su muerte y resurrección. Nunca ves al gordito de Buda que está celebrando su muerte. Y que está en vacaciones, ni Zoroastro. Ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ni de nadie es Cristo. El que dividió la historia. El que la historia está concentrada en él. Y en el que la historia celebra su cumpleaños y su nacimiento. Su muerte y resurrección. El único personaje de toda la historia. Es tan impactante la historia de la vida de Jesús. Veamos las razones. Veamos las 5 excusas que la gente ha puesto a través del tiempo para decir que Cristo no resistió. Veamos el primero, el registro de su entierro. El entierro de Cristo fue hecho en la época donde se encontraban Justino Mártir, Plinio y otro y Josefo, que eran escritores judíos al servicio de Roma. Y tú puedes leer las cartas y los libros de Josefo y de Plinio, donde mencionan la muerte de Cristo, de un hombre que era de Nazaret, que crucificaron bajo el gobierno de Poncio Pilatos, etc. La historiadores dan testimonio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Número 2.
Los historiadores no tenían razón para dudar de su existencia porque todas las personas claves en el Sinerio de su entierro fueron los historiadores romanos cuyos libros permanecen aún en las bibliotecas de cualquier librería del mundo. Entre ciertas personas se encontraba José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, que fue el que prestó su tumba para que enterraran a Jesucristo. Esto es tremendo. Las mujeres seguidoras de Cristo fueron las primeras testigos de su crucifixión y de su resurrección. A la primera persona a la que Cristo se aparece fue una mujer. ¿Por qué esto es tan altamente significativo? Porque si la historia de Cristo fuera falsa, escuchen, era altamente improbable que este papel se le hubiera atribuido a las mujeres. Porque en el siglo I hasta el siglo IV y V, el testimonio de las mujeres, y todavía en el Medio Oriente como Arabia Saudita y otras naciones, no se considera un testimonio legal. Que una mujer de testimonio no es considerado aceptable entre los hombres, ni entre los jueces. Increíble. Así que, si alguien hubiera inventado esto, lo último que hubiera dicho era: se le apareció a una mujer. Porque era algo totalmente aberrante. Que fueran las mujeres los testigos de un evento que marcaría la historia. El sitio de su entierro. Los que han ido a Jerusalén con nosotros han visto que la tumba de Buda está vacía. La tumba de Mahoma está vacía. La tumba de Zoroastro está vacía. La tumba de Mahatma Gandhi está vacía. La tumba de Confucio está vacía. Cuando vamos a Jerusalén, la tumba de Cristo está vacía. ¿Por qué está vacía? Todas las demás tumbas de los demás ahí están vacías porque no son cuentos. Duerme su espíritu, pero están sus huesos. Y están ahí su cajón y todo. Tú ves la tumba. Y entramos a la tumba de Cristo, que está en un jardín precioso. Y entramos y te dejan entrar a la tumba. Y te das cuenta, ¿verdad? Que en la tumba de Cristo no hay absolutamente nada. Desde hace 20 siglos. Que se ha mantenido de esa manera. El entierro de Cristo, el sitio de su entierro. Y finalmente, ¿qué tan importante es la evidencia de la tumba vacía? Si los judíos o los romanos, escuchen, esto es uno de los argumentos apologéticos más fuertes. Si los judíos o los romanos hubieran podido producir el cuerpo de Jesús, el cristianismo hubiera sido falsificado. Porque lo pudieran haber exhumado el cuerpo y exhibirlo públicamente y desmentir que hubiera resucitado. Pero desde el momento en que Cristo resucita, todo el imperio romano se movió para comenzar a buscarlo. Es más, acabamos de ver, mi esposa y yo, una película que acaba de estar en Estados Unidos que se llama Resucitó. De las pocas películas apegadas a la resurrección de Cristo y de la historia que se involucró en cómo buscaron los romanos con expertos para encontrar, y el dinero que ofrecieron para que si alguien encontraba el cuerpo de Cristo, lo recompensarían. Y esto es algo inevitable que nos muestra finalmente el testimonio de los apóstoles. Cuando Cristo se les aparece a los apóstoles, eran unos cobardes. Estaban encerrados en un cuarto, dijeron, no puede ser. No, todo lo que nos dijo el Maestro. No es posible. No es hasta que vieron a Cristo. Y tocaron sus manos. Y metieron su mano en su costado y se dieron cuenta que aquel que les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá eternamente sino vivirá conmigo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y se enfrentaron al imperio más grande de la historia. El Imperio Romano. El Imperio Romano no fue vencido por los hunos. Ni por los bárbaros, ni por los vikingos. Ni por los pobladores, fue vencido con el mensaje del Evangelio de Jesucristo resucitado. Cuando el emperador Constantino, en el año 325 después de Cristo, iba en una batalla que se llamó la batalla de Milvián, vio un signo en el cielo que decía: Inoc signo vinces, bajo este signo vencerás. Constantino,
Dicen, porque no es real. Dicen que se convierte al cristianismo. Y absorbe el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano es el único imperio que ha permanecido. Simplemente de lo político a lo religioso. Nunca ha terminado el Imperio Romano, simplemente dio la voltereta. De lo político a lo religioso. Ahora es religioso-político porque es la única religión que es política y religiosa. Pero ha permanecido durante 20 siglos. Y fue vencido por la resurrección del Hijo de Dios. De acuerdo a la Biblia. De 10 naciones que pertenecieron al Imperio Romano entre el Medio Oriente y Europa saldrá el futuro dictador mundial llamado el Anticristo. Así que nos encontramos en una generación emocionante. Con muchas prisiones. Con mucha angustia de la gente, con mucha confusión. Y somos los portadores del más glorioso mensaje que la gente necesita escuchar. De la gracia de Dios, que Dios los ama. Tu familia está como tú estás, tus amigos están como están. Tus parientes están como están. Tus trabajadores están como están. Viven y hacen lo que hacen. Porque no conocen este mensaje. Y hemos sido nosotros llamados privilegiados para poder llevar este mensaje a las naciones. Muchos de ustedes no lo pueden hacer. Pero lo pueden hacer con sus aportaciones para que podamos seguir mandando misioneros. Si creemos realmente que Cristo resucitó, entregaremos nuestras vidas. Nuestras familias. Todo lo que tenemos para la gloria de aquel que dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les amo, les amaré eternamente, y el que me siga encontrará la vida. Oremos, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la resurrección de tu Hijo entre los muertos. Y la esperanza viva que todos tenemos de volverlo a ver. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de su Hijo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar una salvación tan grande. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y andad como es digno de Jesucristo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en su gracia y en su conocimiento. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras, conduzcámonos en temor durante todo este tiempo tan corto de nuestro peregrinar en esta vida.